forma, Neomar, la única forma que le hubiesen permitido a un opositor, entre comillas, llegar a la gobernación del Estado Bolívar es que hubiese sido un ente complaciente, un títere, un complaciente. Así es así. Y nos vamos, se acabó este programa, Neomar Hernández. Se nos acabó el programa, Daniel Lara. Nosotros volvemos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y le damos las gracias por haber estado allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Trip in Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos No Más Concesiones. La noticia era dinamita, no más concesiones. En el año de 1959, por boca del ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, el principal ícono del nacionalismo petrolero venezolano, el gobierno de Rómulo Betancourt le anunciaba al país y al mundo que el Estado venezolano ni daría nuevas concesiones petroleras a las compañías, más nunca, ni renovaría las que ya existían. De acuerdo a la ley de 1943, las concesiones petroleras que en ese momento existían durarían 40 años más. Las que se otorgaran nuevas tendrían también una duración de 40 años, con la provisión de que transcurridos 20 años de esos 40, el Estado decidiría si prorrogaba el vencimiento de las concesiones por 20 años más. Hablando en fechas, eso significaba que casi todas las concesiones se vencían en el año 1984, y que hacia 1964 el Estado venezolano decidiría si las prorrogaba 20 años más, es decir, hasta el año 2004. La decisión estaba clara. No se renovaban las concesiones. Esta era una decisión de grandes consecuencias. Enteradas de que tenían que irse en el año 1984, las compañías concesionarias ya no tenían motivos para seguir explorando y descubriendo petróleo. Con lo que tenían en reservas por sacar y vender, les cubría de sobra hasta esa fecha. No tenía sentido descubrir un petróleo del que se beneficiaría el que viniera después de ellas, pues todavía estaría bajo tierra. Las compañías dejaron de invertir y de explorar, y para 1973 la industria petrolera venezolana estaba en situación crítica. Para esa fecha se calculaba que quedaba petróleo para unos 20 años más. Nada. Era evidente que todo eso ocurriría y Pérez Alfonso tenía que saberlo. ¿A qué obedecía, pues, esa decisión? Pérez Alfonso tenía unas ideas muy firmes, que no es lo mismo que acertadas, sobre cómo sacarle el mejor provecho al oro negro, a ese mismo al que dentro de unos años llamará excremento del diablo. Entre esas creencias se encontraba la convicción que tenía Pérez Alfonso de que en Venezuela quedaba poco petróleo por encontrar. Siendo así, había que graduar al máximo la explotación del que quedara, y eso no podían hacerlo las compañías, que estaban sujetas a la lógica de la máxima ganancia. Por su parte, el mismo Estado venezolano no podía tampoco disminuir el ritmo de explotación, pues necesitaba esa plata.
Así que se siguiera explotando, sacando y vendiendo al ritmo corriente el petróleo que ya estaba descubierto y en manos de las concesionarias. El que quedaba por descubrir que lo manejara directamente el Estado venezolano. Tenía Pérez Alfonso la convicción adicional de que mientras más tiempo pasara, se encontrarían formas cada vez más efectivas de rendir el petróleo y de sacarle provecho. Así que mientras más poquito a poco se fuera, mejor. Por eso una frase muy curiosa que se encuentra en sus escritos y que es: en petróleo el tiempo es oro, pero al revés. Así pues, no más concesiones. La geología y la tecnología dejaron muy mal parado a Pérez Alfonso. Había muchísimo más petróleo por descubrir y uno que en sus tiempos era inutilizable, la tecnología lo convirtió en riqueza útil. Eso no le hubiera hecho gracia, porque en el fondo de su alma, Pérez Alfonso quería que quedara muy poco petróleo por descubrir. Solo así nos veríamos forzados a liberarnos de él, a sembrar el petróleo. De otro modo, lo que iba a pasar es que nos íbamos a embadurnar de excremento del diablo. Muchos piensan que eso es en verdad lo que pasó. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. El año 2018 todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta los saluda. Variada tanta información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Varios paquetes sospechosos con bombas caseras fueron enviados hoy a la casa de la familia de los Obama, los Clinton, la sede de CNN en Nueva York y otros objetivos. Se trata del último eslabón de una cadena de hechos de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos. El vicepresidente de ese país, Mike Pence, condenó las cobardes acciones, así las calificó, y aseguró que no tienen lugar en Norteamérica. Agradeció a los servicios secretos y advirtió que los responsables serán presentados ante la justicia. Algunos analistas han recordado hoy los atentados terroristas de Atocha en España en 2004, que impactaron en el resultado final de las elecciones generales de ese país. Y la comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en Venezuela. Hoy el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó su apoyo a la iniciativa de solicitar investigación contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. Así lo aseguró tras sostener encuentro con el presidente de Colombia, Iván Duque. Este miércoles en el Congreso de España, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, denunció que Fernando Albán lo tiraron por la ventana del SEBIN. Por cierto, el abogado de la familia Albán, Joel García, informó que fue diferida la audiencia para el 5 de noviembre. Se trata de la audiencia de imputación a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, a quienes acusarían de quebrantamiento de custodia con pena de 15 días a 6 meses. Lo comentaremos, como es natural,
durante la tarde de hoy. Varios datos. La agencia AP asegura que expertos norteamericanos viajarán la próxima semana a Caracas para forzar una salida dialogada a la crisis en Venezuela, en una misión con una baja expectativa de éxito, tal y como lo reconoció Jim Tull, es una profesional de Harvard para la resolución de conflictos. Además, los profesores universitarios de nuestro país en conflicto permanente, en protesta permanente, ante la intención del gobierno de eliminar la contratación colectiva. También hablaremos al respecto durante el programa la tarde de hoy. Y, bueno, se registra nuevo apagón en el estado Zulia. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al doctor Joel García, abogado de la familia Albán, también defensor del diputado Juan Requesens. Doctor García, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda tu sintonía. Pues la verdad, mucho interés de conversar con usted acerca del caso del concejal Fernando Albán. Nos sorprendió y mucho la información que usted ha publicado en su cuenta en Twitter, advirtiendo que fue diferida la audiencia contra los funcionarios del SEBIN, a quienes aparentemente van a acusar de quebrantamiento de custodia con penas que van de 15 días a 6 meses. Una primera reacción de su parte en torno a este tema. Sí, bueno, el día de ayer tuvimos acceso a las actas del expediente que se relaciona con la muerte de Fernando Albán. Ayer pudimos confirmar el poder otorgado por la familia Albán y en el Ministerio Público tuvimos acceso. Allí nos pudimos enterar de que para el día de hoy estaba pautada un acto de imputación a 2 funcionarios del SEBIN, dos funcionarios de bajo rango, por el delito de quebrantamiento en la custodia de Fernando Albán. Es un delito menos grave, es un delito con una pena ínfima que oscila de 15 días a 6 meses, que en ningún caso una persona puede quedar detenida con una pena tan poca como esa, en base al principio de proporcionalidad. Pero el problema está de que pareciera que ya la Fiscalía dio por cerrado todo el caso, de que se trata de un suicidio y que estas 2 personas son las responsables de que no le hicieron la vigilancia debida al preso, al diputado, y por eso ocurrió lo que ocurrió. Por supuesto que la reacción nuestra es totalmente indignación, porque apenas un proceso que está comenzando. Sabemos las contradicciones en las que incurrieron los funcionarios del gobierno en catalogar esto como suicidio, con un mismo hecho con diferentes circunstancias de modo y tiempo. Y lo peor del caso es que quisimos ingresar, esta mañana quisimos hacer valer nuestro derecho como representantes de la víctima ante el Tribunal 31 de Control, y se nos impide porque nos dice que no tenemos cualidad de víctima allí, porque ahí la víctima no sé quién es. Entonces vemos que por una parte hay un sesgo en la investigación y se ve con claridad posteriormente cuando podamos dar detalles de lo que ya vimos en el expediente, porque ya examinamos 182 folios detalladamente y pudimos transcribir muchas cosas, porque solicitamos copia y vamos a ver cuándo nos dan copia de ese expediente y qué situaciones que vamos a ir detallando, pero cuando así lo podamos hacer. Entonces queremos hacer valer nuestra posición de víctima en esta imputación de estos hechos, porque existe en jurisprudencia y en doctrina internacional lo que es la posición de garante. El Estado venezolano es el que tenía bajo custodia el detenido Fernando Albán, y diferentemente los motivos por los cuales murió, estaba bajo su custodia, y hay sentencias en países foráneos sobre ese particular. Por supuesto que no es como estos 2 simples funcionarios de bajo rango a ponerlos quizás hasta admitir unos hechos cuya pena en 3 meses con presentaciones periódicas al tribunal ya se cumplieron, y ellos pretenden con ellos cerrar el caso. Pues nosotros vamos a hacer oposición a ellos porque sabemos claramente de que esto amerita una investigación más profunda. El fiscal general... Ahora, doctor García, da la impresión, a la luz de lo que usted denuncia, que el gobierno y concretamente el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal quiere dar carpetazo a este caso que generó
una cadena de reacciones internacionales que pasa de Naciones Unidas, el Grupo de Lima, la Unión Europea, distintos gobiernos pidiendo una averiguación transparente a propósito de lo ocurrido. Eso es lo que usted está denunciando el día de hoy. Totalmente, así como usted lo expresa. Así como usted lo expresa, pareciera que lo que quieren es de una vez ponerle fin a este proceso y partir de ese principio constitucional y legal de el principio de cosas juzgadas, es decir, que ya fue juzgado y ya se acabó todo esto. Eso es lo que pretende, porque si el fiscal general no tiene nada que temer y la investigación es transparente, no tendría problema alguno esperar que la representación de la víctima solicite la diligencia de investigación que haya que practicarse, porque por cuanto hay mucha experticia allí, que nosotros queremos hacer una contraexperticia, puesto que no nos convence, hay incongruencia, hay contradicciones, hay un cúmulo de irregularidades en esta investigación que la representación de la familia Albán, bueno, quiere ponerle en clara al país y a todo el mundo. Doctor, se ha dicho desde el inicio, sobre todo a través de los testimonios de presos políticos que han sido excarcelados, que en ese edificio hay prácticamente cámaras en todas partes. ¿Figuran videos como material probatorio en el expediente o no? En absoluto. Las 182 o los 182 folios que pudimos revisar, ni un solo video. Cuando sabemos, basta pasar por esa avenida y voltear hacia la parte superior de ese edificio para que usted vea todos los domos del circuito cerrado que hay encapostados por todos lados. No hay ni un solo video en esas actas. Es lo que nosotros vamos a solicitar y es lo que vengo diciendo desde el mismo día que ocurrieron los hechos, el día 7. El 7 del presente mes, que estoy diciendo, ciudadano fiscal, muéstrenos los videos. Esos videos son los testigos más fidedignos que podemos tener. Esos videos es lo que nosotros queremos ver. Si no nos muestran esos videos, si no aparecen esos videos, si inventan cualquier cosa de que el disco duro se borró, que etcétera, etcétera, ya sabe usted que lo que se está es ocultando una realidad, una verdad. Ahora, ¿a qué videos entonces se refería Tarek William Saab cuando advertía que había entregado buena parte del material probatorio, incluso del expediente de la familia Albán? Verdad que no lo sé, porque allí no está. Os digo, 182 folios revisamos ayer y ninguno de esos folios hay ningún tipo de CD o de contenido fílmico, no lo hay, no existe. Ojalá que nos sorprenda en los días subsiguientes que vayamos a ver el expediente y estén esos videos. Ahora, cuando el fiscal designado por la constituyente aseguró a un grupo de periodistas que había entregado pruebas a la familia Albán, que el acta forense era absolutamente auditable, ¿a qué se refería, doctor? ¿Es esto cierto o no en lo absoluto? Lo desmiento categóricamente. Categóricamente. Yo me sorprendí cuando vi esas declaraciones que se las suministró, creo que alguna agencia de noticias, la AP, que él había entregado a los familiares. Para empezar, el fiscal general jamás y nunca se ha comunicado con la familia Albán, ni siquiera para dar el pésame. Ningún personero del gobierno se ha comunicado con la familia Albán y mucho menos con nosotros, la representación de ellos. Es totalmente falso de que nos puso en conocimiento sobre el protocolo de autopsia. Es totalmente, pero falso. El protocolo de autopsia lo pudimos ver el día de ayer. Ahora, lo que es auditable o no auditable. Un protocolo de autopsia, cuando él habla auditable, es que si es forjado o no. Por favor, nosotros no estamos cuestionando lo que ahí dice, porque el problema está es si lo que ahí dice es la verdad verdadera. Eso es lo que estamos cuestionando nosotros. Y esa verdad verdadera solamente pudiera ser verdad si ese cadáver de Fernando Albán es exhumado y que expertos distintos a lo del CENAMET examinen ese cadáver y vean con los estudios necesarios y pertinentes para ello si estamos en presencia de un suicidio o por el contrario o de un homicidio. Allí ese protocolo entonces sí hablaría de la verdad. Hasta ahora el papel aguanta todo. Vemos que hubo unas declaraciones del exfuncionario del CENAMET, William Jiménez, que ha aseverado unas situaciones allí. Por supuesto que yo no puedo darle credibilidad a lo que decía, pero es una posición totalmente contraria cuando nos decía que la persona que aparece firmando el protocolo de autopsia no es quien practicó la autopsia. Entonces hay muchos detalles que el fiscal general debería de poner cartas sobre la mesa, ¿verdad? Darle la transparencia debida y así él ganaría mucha reputación nuevamente. Y nosotros
como profesionales que somos y éticos que somos en nuestra profesión, diríamos, el fiscal general tiene toda la razón. Nos convenció de que estamos en presencia de un suicidio, de ocultar, como vimos hoy en el tribunal, que no nos quiere que nosotros escuchemos, que no veamos. Eso deja mucho que desear, y en vez de aclararlo, oscurece demasiado la investigación. Ahora, doctor, estoy retuiteando y le pido a mi equipo que revise mi Twitter a ver si podemos colocar la declaración exacta de lo que dijo el fiscal designado por la constituyente comunal. Es una información, un video que colgó la periodista Gabriela González justo cuando él se refería al caso Albán del 18 de octubre. Lo acabo de retuitear, chicos, a través de mi cuenta en Twitter, MarialeT1 en número. Él decía textualmente, doctor, y yo creo que esto es fundamental aclararlo. Decía que, bueno, la autopsia es auditable, está firmada, hay videos y fotografías. A la luz de lo que usted dice, esto no es cierto. Es decir, mintió flagrantemente el fiscal. Totalmente y con toda responsabilidad se lo digo. El fiscal le mintió al país, el fiscal le mintió al mundo, el fiscal le mintió a los administrados de él. Esto es totalmente falso. No existe tal, no existe tal. Ojalá que me presente unos videos posteriormente. Pero hasta ahora, transcurrido más de una semana, no hay ninguna. Ahora, doctor, ¿cómo van a proceder ustedes tomando en cuenta esta cantidad de irregularidades y la petición, insistimos, incluso de la oficina de la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Es decir, Michelle Bachelet, una de las primeras reacciones, vino de allí pidiendo una averiguación transparente, independiente, incluso con participación de organismos internacionales. ¿Qué puede comentarnos? Igualmente nosotros vamos a insistir con ellos a través de la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Política Interior, a través de su partido Primero Justicia, que era el partido de adscripción de Fernando Albán. Vamos a solicitar a la alta comisionada, a la doctora Bachelet, que designe una comisión. Ahora, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, debe permitir que esa comisión, una comisión competente, autónoma e imparcial, y investigaciones que corrobore el fiscal general. Eso le daría, o sea, enaltecería el Ministerio Público, si él lo permite. Si no lo permite, entonces sabe que lo que está es ocultando la verdad. Ahora, doctor, desde la Asamblea Nacional hicieron aseveraciones muy serias. Eso provocó que el fiscal designado por la constituyente amenazara a aquellos que pusieran en duda la versión oficial de el suicidio, advirtiendo que tenían información interna sobre lo que realmente había ocurrido. ¿Ustedes, como abogados de la familia, van a promover estas pruebas o no en lo absoluto? Por supuesto que sí. Nosotros, como abogados de la familia Albán, lo que nos exige nuestro código de ética es lealtad hacia nuestros patrocinados, en este caso la familia Albán. Nosotros no vamos a callar, nosotros vamos a decir la verdad. Si esa verdad que no quieren escuchar otro o que contradice la verdad oficial, pero es la verdad verdadera, así lo vamos a mantener. Si eso nos va a costar que por ejercer nuestra profesión, ¿verdad?, para la cual nos formamos, para la cual estudiamos y a la que nos debemos, porque ese es nuestro trabajo, nos cuesta de que vamos a ir presos. Por eso, bueno, tendremos que ir presos. En mi caso yo asumo la responsabilidad, porque ese es mi trabajo. Lo que yo sé hacer en mi vida es ejercer el derecho, y es lo que voy a hacer. La familia Albán me solicitó mi servicio para que le representara, y así lo tengo que hacer. Si el fiscal general nos llega a demostrar a nosotros que tal hecho ocurrió como ellos lo dicen, nosotros gallardamente así lo vamos a aceptar y así lo vamos a decir a Venezuela y al mundo. Pero si es contrario, todo lo que nosotros podemos observar allí, con nuestra experiencia, con nuestra experticia, podemos decir lo contrario, así lo vamos a dar a conocer a todo el mundo, bajo nuestra responsabilidad, porque para eso nos formamos. Nosotros nos formamos para defender los derechos, y los derechos de quien lo necesita. No estoy hablando de una persona particular, que sea de oposición, que sea del gobierno, no. De cualquier persona que solicite mi servicio o de mi grupo de abogados, para eso estamos formados y así lo vamos a ejercer. Ahora, doctor, se supone que si ustedes tienen posibilidad de ejercer la defensa de la familia Albán, en un caso, insistimos, que hasta hoy ha sido ventilado en el Congreso español, advirtiendo que lanzaron al concejal desde el piso 10 del edificio del SEBIN. En teoría ustedes podrían promover
bueno, algún tipo de peritaje o incluso averiguación en torno a lo ocurrido en el piso 10 y para contrastar sobre todo las contradicciones del ministro de Interior y del fiscal designado por la Constituyente, ¿correcto? Por supuesto que lo vamos a solicitar. Estamos supeditados a que nos lo declaren con lugar, es decir, que nos las admitan o no, pero lo vamos a solicitar tanto al Ministerio Público como a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales. Cada vez que solicitemos algo y se nos niegue, así lo van a saber todo Venezuela. Asimismo, si nos los aprueban, lo va a saber toda Venezuela, incluso sus resultados también. En honor a la verdad, debemos decirla, en honor a la verdad, tenemos que manejarnos transparente y no de forma sesgada. No estamos diciendo de que existe una verdad que es la que yo quiero decir, no. Necesitamos una investigación transparente e imparcial que nos diga qué ocurrió realmente ese día 7 de octubre en horas de la mañana, mediodía o principios de la tarde, porque incluso la hora en que ocurren los hechos es variada y diferente, o sea, vemos unas contradicciones allí también. Si me permite, doctor, a ver si mi equipo tiene este sonido, lo acabamos de retuitear, si técnicamente podemos colocarlo, porque francamente es grave lo que usted dice. Esto se suma a las irregularidades iniciales, es decir, las contradicciones del propio fiscal, tratando de enmendar lo que inicialmente dijo. Él se refería en los siguientes términos a este tema de los videos que no existen en el expediente, según nos ha dicho el doctor Joel García. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Eso los va a colocar en una situación muy delicada. Y con relación... Porque mentir sobre un hecho, porque tú no tienes pruebas sobre algo que ocurrió, no las tienes, pero tú sigues insistiendo en que eso es así, ¿verdad? Eso es un delito, ¿no? Y nosotros estamos evaluando todo eso, porque nosotros hemos presentado lo más técnico y científico que puede haber en un caso como este, triste y lamentable, que es la autopsia. Auditada para quien quiera, porque está filmada y con video y con fotografía. Ya yo lo expliqué, murió, incluso cuando cae, lamentablemente cae vivo, con signos vitales, pero la hemorragia era imposible que tuviera. ¿Y él estaba esposado? ¿Estaba esposado o tenía custodio? Como te dije, aquí estamos dos versiones, ¿cierto? Los que dicen la versión contraria a la que científicamente hemos probado, no la han demostrado, por lo tanto son personas que están mintiendo. Y eso frente a la sociedad tiene una consecuencia. Respecto al caso Tumeremo... Doctor García, su comentario. Bueno, con toda responsabilidad le digo que todo lo que acaba de decir el fiscal es totalmente falso, es mentira. Posteriormente, responsablemente le vamos a decir en cada detalle por qué eso es mentira. Pero lo cierto es que videos no hay. Esto no hay, ni fotografías, autopsia, no hay. ¿La autopsia tampoco figura en el expediente? No, el protocolo de autopsia sí, lo que no hay es video de la autopsia, como dice el fiscal. Bien, bueno, parte de las irregularidades en el caso Albán. Antes de hacer la pausa, doctor, ¿cuál es la situación del diputado Juan Requesens? También es su defendido, la familia insiste en que lo mantienen incomunicado. ¿Ha podido usted verlo? Esa es una situación gravísima también. Ya tenemos casi 77, 78 días donde la defensa, desde el momento de la audiencia de presentación, y estamos hablando de los días 13 y 14 de agosto, no ha podido acceder a Juan Requesens. Hasta ahora se nos ha incomunicado a Juan Requesens, hasta ahora se nos ha impedido el derecho a la defensa. El tribunal sigue sin despacho, es decir, Juan Requesens sigue preso, sin un debido proceso y sin un juicio previo y justo. Gracias, doctor Joel García, por atendernos, acompañarnos como siempre. Abogado de la familia Albán, también defensor del diputado Juan Requesens, bueno, advirtiendo que ni fotografías ni videos figuran en el expediente de la muerte, en torno a la muerte terrible del concejal Albán cuando permanecía bajo custodia del SEBIN, lo cual provocó la reacción en cadena de la comunidad internacional. Hasta el día de hoy, lo comentaba al inicio, en el Congreso español, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, denunciaba que Fernando Albán lo tiraron literalmente por la ventana del SEBIN. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que los profesores universitarios se declararon en conflicto. Esto ante la intención del gobierno de eliminar la contratación colectiva. Nos acompaña Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, FAPUP. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Una oportunidad más que nos ofrece para poder comunicarnos y explicar la realidad de lo que estamos viviendo en la universidad venezolana y lo que es el sector educativo en general. Pero en este momento el gobierno decidió, a partir del 1 de noviembre, vulnerar las contrataciones colectivas de todos los trabajadores del sector público, incluidos los universitarios, y hacer unas tablas salariales, violentar, eliminar las interescalas entre una categoría y otra, prácticamente unificando, sin tomar en cuenta la capacidad y formación académica de los actores fundamentales del proceso educativo. Y bueno, una situación sumamente grave porque vulnera los derechos de todos los trabajadores, desde el obrero de menor grado hasta el profesor de mayor categoría y dedicación, se están viendo afectados por esta situación. Nosotros estamos declarados en conflicto desde mitad de este año aproximadamente por el empobrecimiento que hemos estado sufriendo los profesores universitarios. Pero en este momento se agravó la situación. Fíjate que en julio el gobierno firmó una convención, un acta como complemento de la convención colectiva que firmó en febrero, hizo unas modificaciones supuestamente para mejorar la condición económica de los trabajadores universitarios, aprobando el inicio de las tablas de salario en 4.75 salarios mínimos y respetando una interescala que se habían venido dando históricamente en las tablas salariales. Bueno, en septiembre, luego que en agosto decide la reconversión monetaria, el 1 de septiembre anuncian una nueva tablas salariales para todos los trabajadores del sector público, donde vulneran
los derechos que son fundamentales, derechos constitucionales, eliminan el inicio de las tablas y dicen que ya no van a comenzar con 4,75 salarios mínimos, sino con medio petro, lo que trae como consecuencia, por poner un ejemplo, que un profesor titular de dedicación exclusiva, que debería ya estar ganando alrededor de 40.000 bolívares soberanos, lo pusieron a ganar 3.171 bolívares soberanos. Por supuesto que esto es imposible de soportar, esto es imposible que una persona pueda sobrevivir con esos salarios. Imagínate tú, ese es el profesor de mayor categoría, de mayor rango, los demás que están todos por debajo, desde el obrero de menor grado, por supuesto que no tenemos ni siquiera con qué comer. La situación demasiado grave, estamos afectados en todos los derechos y se les ocurrió eliminar los aportes para acá de ahorro, seguridad social, HCM, están vulnerando todos los derechos, por eso estamos en conflicto. Nos invitaron a sentarnos en una mesa de discusión y le pusimos como condición que nos tienen que recuperar los derechos que están siendo vulnerados en su propio, que son derechos adquiridos que ningún gobierno los puede violentar y que es un derecho constitucional fundamental. Bueno, lo que han hecho es darle dalga al asunto, dicen que esas peticiones van a ser llevadas al Ministerio de Planificación, a la Tesorería del Estado, suspenden las mesas. Esta semana no hubo mesa, esperando la respuesta, ya tienen 3 semanas esperando la respuesta de la UNAPRE y del Ministerio de Planificación, y no hay respuesta, es una táctica dilatoria que utiliza para entretenernos. Profesora, usted decía en rueda de prensa, pudimos escuchar, en vivo, a través de las redes sociales, que habían tenido contacto con el ministro de Educación Superior, me corregirá si me equivoco. Es que el ministro, que además ha ocupado toda clase de cargos en esta administración y en la anterior, desconoce lo que establece la Constitución, que en teoría está vigente, es decir, este derecho a la negociación de una contratación o convención colectiva. ¿Qué puede comentarnos? Mira, bueno, que al igual que todos los representantes de este gobierno, no le importa vulnerar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni ninguna ley. Por supuesto que están en conocimiento de lo que dice la Constitución, pero a ellos no les importa acabar con todo eso. Es la imposición de un gobierno que es totalitario, pues simplemente, y que por la vía del hecho pretende imponer las necesidades que ellos tienen para ejercer un gobierno que lo que ha sido un fracaso para Venezuela en estos 20 años, y pretenden pedirnos que le demos 3 meses de sacrificio para ellos imponer un programa que tienen de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Si no lo han podido lograr en 20 años, ¿cómo van a poder en 3 meses, sin tomar previsiones y tomando medidas unilaterales desde el punto de vista económico, sin corregir la hiperinflación, llevarnos a un proceso de prosperidad económica? Por Dios, por supuesto que no. Seguimos en conflicto. Mañana vamos a una concentración grande en la Plaza Caracas a partir de las 9 de la mañana, para la cual invitamos a todos los trabajadores de la región capital a que nos acompañen, porque vamos a llevarle al ministro del Trabajo nuestras exigencias para que asuman lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y respeten los derechos de los trabajadores. Ahora, profesora, este conflicto que ustedes han declarado el día de hoy, ¿es a nivel nacional o simplemente en el área metropolitana de Caracas? No, a nivel nacional. Hoy lo que declaramos fue la radicalización del conflicto y vamos a comenzar a hacer por lo menos 2 actividades de calle todas las semanas hasta tanto logremos que el gobierno reconozca y dé una respuesta positiva a la recuperación de nuestros derechos.
Gracias a Lourdes Ramírez de Viloria por atendernos, acompañarnos, presidenta de FAPUB, la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, ofreciendo detalles acerca de la decisión que han tomado el día de hoy frente a la intención del gobierno que hemos comentado con ustedes de eliminar la contratación colectiva, básicamente los derechos adquiridos durante años por los trabajadores en nuestro país, los cuales, por cierto, son irrenunciables. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí, fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela. Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartíamos con ustedes la preocupación creciente, prácticamente diaria, de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país. Sin ir más lejos, hoy una alta oficial, asistente de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Marshall Billingsley, un alto oficial, acusaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de exportar ilegalmente toneladas de oro a otros países para hacer frente al colapso de la economía. Mencionaba, entre otras cosas, el envío de 21 toneladas métricas a Turquía sin la aprobación de la Asamblea Nacional. No adelantó si habrá sanciones desde los Estados Unidos en esta línea para hacer frente a esta situación, pero es tema de conversación que vamos a sostener con el diputado Américo de Gracia, entre otros. El diputado por Bolívar, dirigente de la causa R, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos tus oyentes en Radio Caracas Radio. Son varias denuncias las que ha hecho usted acerca de lo que está ocurriendo en Bolívar, pero le pediría, diputado, una primera reacción en torno a este tema, una denuncia que hace el asistente a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, advirtiendo que Maduro, y lo cito, en cable de AP, está exportando ilegalmente oro de nuestro país para hacer frente al colapso económico de Venezuela. Lo escuchamos. Sí, lamentablemente todo eso incluso ya lo hemos denunciado, lo hemos denunciado a través de la Asamblea Nacional, lo hemos denunciado ya varios diputados en relación a cómo se está sacando el oro, se está exportando el oro de manera ilegal y sin cumplir ningún protocolo, sin ningún ni de seguridad ni de producción, porque todo esto nosotros lo hemos llamado incluso oros de sangre, toda vez que no cumplen, quienes están explotando este oro no tienen concesiones debidamente otorgadas conforme a la Constitución, no solamente avaladas por la Asamblea Nacional, sino que no cumplen con el requisito, por ejemplo, de tener impacto ambiental, de tener la concesión previamente aprobada, de tenerla registrada, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que está ocurriendo y que está denunciando el Departamento del Tesoro hoy es producto de todo este desastre del que estamos hablando. Y por otro lado, en relación a esa misma dinámica, la UNESCO le está pidiendo también al gobierno de Maduro que aclare en la opinión pública, incluso ante este organismo de la UNESCO, la realidad y todo lo concerniente a la explotación del arco minero, de manera que ya los organismos internacionales, el Parlamento Amazónico, el Parlatino, el Mercosur, la OEA, están enterados de todo este cuadro dramático y trágico que se vive en relación al arco minero, desde el punto de vista de finanzas y desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista genocida. Ahora, diputado, esto explicaría, evidentemente la pregunta es retórica, pero explicaría el desfile de funcionarios venezolanos por Turquía. Primero fue Nicolás Maduro quien se dio un festín en un famoso restaurante, luego el ministro de la Defensa, incluso la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Sí, y adicionalmente a eso, Minerven, que también es otro hecho ilícito, quienes la están operando en este momento sin licitación, sin legalidad alguna, son dos empresas turcas, que son empresas de maletín. Me refiero a Zafiro, que es una empresa turca que no tiene ningún registro, y Diamant Group, que también es otra empresa turca, que están operando con el aval y la injerencia del DIGESIN, o sea que no tiene tampoco ningún elemento, digamos, legal para estar operando una empresa como el caso de Minerven. Entonces, todo el oro que se está procesando en este momento en Minerven, que está saliendo de Minerven, la están operando estas dos empresas turcas de las que te acabo de hacer mención, sin que incluso la Asamblea Nacional o los organismos de control tengan conocimiento bajo qué figura la operan y cómo la operan. Y de eso nosotros también tenemos la obligación de enterar a todos estos organismos internacionales, porque pueden ser objeto y sujeto de lavado de dinero. Ahora, diputado, sobre la presencia de la guerrilla en nuestro país, el Ejército de Liberación Nacional, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, aquellos que no participaron en el proceso de paz. Quisiera su comentario. Usted ha hecho serias denuncias sobre lo que está ocurriendo en el estado Bolívar. Elocuente el recibimiento a Rodrigo Granda en Guárico, en una universidad en nuestro país, que ha provocado la reacción de dirigentes políticos desde Colombia. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, este es prácticamente otra evidencia más de las que ya todos tenemos, cuando levantan una estatua a Marulanda, cuando le ponen alfombra roja a Rodrigo Granda, cuando le abren las puertas por el Diamante y el Coltán al ELN en Guayana. O sea, no sé qué otra prueba requieren o necesitan. Sí, creo que perdimos comunicación con el diputado Américo de Gracia. Vamos a restablecer el contacto. Nos interesa mucho lo que tiene que decir sobre este tema que él ha venido denunciando, la presencia de la guerrilla en nuestro país, que ha sido, por cierto, desmentida por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Yo no sé si toda la institución armada estará de acuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela, pero hay evidencias sobre esta situación, no solo en Bolívar, también ustedes han escuchado en nuestro programa a Sebastiana Barrades hablar de lo que está ocurriendo en Táchira en general, en la frontera con Colombia, aparentemente bajo la mirada del Ejecutivo Nacional, que lo estaría permitiendo. Efectivamente, como decía el diputado, es una evidencia palpable, bueno, lo ocurrido en la universidad, en esta universidad del estado Guárico, donde, por cierto, obligaron a un periodista a borrar parte del material mientras grababa la llegada de Rodrigo Granda, que forma parte de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Nos interesaba mucho, insistimos, lo que tenía que decir el diputado Américo de Gracia, ahondar en estas denuncias, sobre todo en torno a la nueva masacre de Tumeremo, por la gravedad de estos hechos. Las autoridades insisten en hablar de enfrentamiento entre bandas, sin mencionar a la guerrilla colombiana, y los vecinos, los ciudadanos en esta zona, en esta región del país, pues corroboran lo que se ha dicho y lo que ha denunciado, lo que ustedes escuchaban, está diciendo el diputado Américo de Gracia. Con él también queríamos hablar de otros temas. Chicos, si no nos podemos comunicar, porque esto forma parte del colapso, lamentablemente, de los servicios públicos en nuestro país, podemos ir a la pausa, hacer tiempo. Sí, vamos a la pausa y a ver si tenemos suerte y restablecemos el contacto con nuestro invitado, pero al regreso. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES-CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y restablecemos contacto con el diputado Américo de Gracia. Diputado, comentábamos con los amigos oyentes cuando perdimos comunicación la versión, seguramente usted habrá escuchado ese video del jefe de la red en Guayana, negando la presencia de la guerrilla en nuestro país, hablando de enfrentamiento entre bandas para explicar lo ocurrido en Tumeremo. ¿Qué responde usted a esta versión? Decíamos que seguramente no es la opinión o la posición compartida por toda la institución armada de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, justamente Mantilla es uno de los personajes que dijo en el fuerte de Tarabay y que yo denuncié en su oportunidad en medio de la masacre, que se estaba exponiendo al escarnio público a nuestros aliados. ¿A quién se refería cuando habla de escarnio público a nuestros aliados? Nuestros aliados se supone que se están exponiendo al escarnio público es al ELN. Allí no hubo enfrentamientos. Allá hay grupos obviamente armados, pero no eran esas víctimas que cayeron en ese hecho, en ese genocidio. Se trataba de dos damas que ninguna de las dos cumplían actividades comerciales y los otros eran mototaxistas, y fueron los cadáveres que se recogieron en la vía, los candados, que no tienen antecedentes penales, que no andaban armados y que adicionalmente a eso fueron encontrados acribillados a tiros en la vía, y además de eso 6 heridos adicionales que llegaron a el hospital José Gregorio Hernández, que fueron los que justamente denunciaron la masacre ocurrida en ese sector de Bochinche. Y por supuesto que sí está presente el ELN. Todos los testimonios así lo manifiestan, de los mineros, de los indígenas del sector, y la foto del Jairo, que es el que opera en este caso en el ELN, pero que también han estado incursos e involucrados en muerte de oficiales del ejército venezolanos en el Zulia, pero que adicionalmente a eso se captura, las Fuerzas Armadas venezolanas capturan 16 guerrilleros, y que luego en el estado apura y luego lo ponen en libertad bajo sistemas judiciales poco dudosos. Lo que quiero denunciar con esto es que también hay sectores de las Fuerzas Armadas que también conocen y saben no solamente de la presencia, sino que también hay visiones distintas
sobre la